de justicia basada en la presunción de inocencia y de pleno respeto a los derechos humanos que el Centro de Estudios de Derecho y de Investigaciones Parlamentarias, conjuntamente con la Academia Mexicana de Justicia, en la que también compartimos reflexiones, ideas y análisis, han organizado. En esta ocasión nos acompaña nuestro buen amigo, el magistrado José Antonio García Guillén, quien es magistrado en el 12º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien nos ofrecerá una conferencia magistral sobre las reglas del debido proceso. Este tema que precisamente a la luz de la nueva experiencia del pleno respeto a los derechos humanos, pues adquiere no solo relevancia, ¿no?, sino digamos un nuevo sentido para comprender pues esta forma de impartir justicia basados en la presunción de inocencia, que lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, pues en México al menos es una verdadera revolución, un cambio de paradigma en lo que es no solo el estudio del derecho, sino lo que es la impartición de justicia. Seguramente aquí vamos a volver a escuchar cómo los cambios que se han venido procesando más o menos de 2008 para acá en lo que es el sistema judicial mexicano, pues se han ido encontrando algunos obstáculos que la práctica ha ido superando. Ese es el valor, por ejemplo, que tiene esta conferencia que el magistrado García Guillén nos habrá de ofrecer, ¿no? Ellos son los operadores del derecho, son los que viven día a día la cuestión, y bueno, pues tienen que interpretar, tienen que aplicar, tienen que ponderar, tienen que hacer una serie precisamente de juicios para poder aplicar de mejor manera lo que ahora ha colocado a nuestro país en la vanguardia del derecho. Siempre las reseñas curriculares suelen ser vastas. En este caso, basta decir que el magistrado García Guillén hizo sus estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha sido catedrático en innumerables instituciones, incluida nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una larga y fecunda carrera en el Poder Judicial de la Federación, desde los cargos de secretario de juzgado en juzgados de distrito, pasando por secretario de estudio y cuenta, hasta llegar a ocupar actualmente la magistratura en el 12º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Seguramente la ficha curricular pues, la podrán consultar en la página del CEDIP, y ahorita ahorramos un poco de tiempo para precisamente aprovechar lo que es su gran experiencia en esta materia. Magistrado, pues bienvenido a su casa, y pues tiene usted la palabra. Siempre el planteamiento es que nos haga usted una presentación inicial, que centre el tema, pues que nos arroje los tópicos importantes, y después abrimos una o dos rondas de preguntas que usted amablemente pudiera responder si así lo considera pertinente. Le doy entonces la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, muchas gracias a la Cámara de Diputados por haberle invitado a dar esta plática. Desde luego lo motiva a uno a hacer una reinvestigación sobre el tema del proceso debido, en particular al doctor Jesús Mendoza, a la doctora Cecilia Licona y al doctor Ramírez Marín, por haber invitado a dar esta plática y compartir con ustedes mi experiencia y mis conocimientos en materia del proceso debido. Yo creo que todos tenemos un concepto específico del concepto debido, según nuestra experiencia que hayamos tenido nosotros en el litigio, en la experiencia judicial. Acércase el micrófono un poco. O también pues en la academia, ¿no? El proceso debido, yo diría que es la garantía de las garantías. Nosotros sabemos que en la Constitución tenemos, bueno, ya no le llamamos garantías, hoy ya le llamamos derechos humanos, pero el proceso debido es la garantía de las garantías. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es precisamente el medio
el instrumento para proteger ahora los derechos humanos. Y en nuestra legislación constitucional es muy amplia, muy vasta, es muy importante y es mayor que inclusive que de algunos otros países con tradición jurídica más amplia, de más tiempo. Por ejemplo, podemos decir nosotros hablar de España o podemos hablar de Argentina. El concepto de proceso debido es un término que maneja un concepto que especifica pues la defensa que puede tener un sujeto cuando el Estado piensa afectar a un derecho. Pero el término de proceso debido no lo vamos a ver solamente en la doctrina o en la jurisprudencia, sino que tiene palabras sinónimas, por ejemplo, tutela judicial efectiva, proceso justo, proceso limpio, que es el concepto, por ejemplo, que se maneja en Estados Unidos. Digamos, es el trial, fair trial, o sea, el proceso, ¿sí?, que no tiene ningún vicio, que permite a la persona a quien se va a afectar a sus derechos el que tenga una intervención amplia en el procedimiento, que esa intervención le permita argumentar, le permita probar, le permita alegar y que a su vez le permita tener un medio de defensa en el que controvierta, ¿sí?, los resultados que tuvo en la instancia que inicialmente él promovió. En algunos casos el concepto de proceso debido ya confundirse con el derecho de defensa. ¿Y por qué hablamos del derecho de defensa? Que es, por ejemplo, la Suprema Corte nos dice que el proceso debido tiene dos facetas. La primera, que es precisamente el derecho que tiene el individuo a defenderse en el procedimiento. Y por otra parte, el derecho que tiene y la oportunidad que tiene de intervenir en ese procedimiento. Yo pienso que el concepto o el principio de derecho de defensa es muy importante. Por ejemplo, la Constitución española nos dice que toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva, pero que también tiene derecho a un derecho de defensa. De esta manera dice que jamás en el procedimiento se le puede ocasionar indefensión a una persona. De esta manera se conjugan los dos conceptos. El concepto, por un lado, de tutela judicial efectiva y por otro lado, el concepto de derecho de defensa, que para mí, en mi concepto, yo puedo manejarlos de la misma forma, o sea que identifican exactamente el mismo concepto, la misma idea, que es la tutela judicial efectiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica la tutela judicial efectiva con el concepto de formalidades esenciales del procedimiento. Ustedes seguramente en las tesis de la Corte lo han identificado, lo han conocido y habla de formalidades esenciales del procedimiento. Y nos dice la Suprema Corte que esas formalidades esenciales del procedimiento son 4 muy importantes. La primera es que cuando se va a afectar el derecho de una persona, de su propiedad, en sus posesiones, se le debe, en primer lugar, notificar las razones por las cuales se le va a afectar ese derecho. En segundo lugar, la Suprema Corte nos afirma que para que se dé ese proceso debido, se le debe dar oportunidad de ofrecer pruebas. En tercer lugar, de formular alegatos y por último, que se le debe dictar una sentencia o una resolución en ese procedimiento que debe de ser fundada y motivada.
Sin embargo, yo difiero un poco de esa idea porque en mi concepto es un concepto restringido de lo que es el derecho de defensa y lo que es el proceso debido o la tutela judicial efectiva. Quisiera yo puntualizar que en algún momento, cuando yo hice la investigación acerca del proceso debido, la Suprema Corte manejó otra idea, ¿sí?, tratando de identificar lo que es el proceso debido. Y la Suprema Corte nos dice es que el proceso debido o la tutela judicial efectiva es aquella en que hay una audiencia plena, ¿sí? O sea, cuando hablamos de audiencia plena, viene esto a retrotraerme a lo que dije yo en un principio, ¿sí? Es aquel procedimiento en que no hay vicios, hay aquel procedimiento en que de ninguna manera hay defensión en perjuicio de los provenientes o de las partes de un juicio. Es cierto que el derecho de defensa suele identificarse particularmente más en materia penal, pero yo creo que cuando hablamos del derecho de defensa, concierne y corresponde a todo tipo de procedimiento. A todo tipo de procedimiento, ya sea penal, ya sea civil, laboral, e inclusive concierne también al procedimiento administrativo. No olvidemos nosotros que muchas veces el Estado llega a afectar a los particulares mediante un procedimiento en el que le impone sanciones. Es la parte que denominamos los derechos administrativos sancionatorios. En esos casos, por ejemplo, tenemos el caso de materia fiscal, tenemos el caso también en materia de responsabilidades de los funcionarios públicos, en que inclusive la gravedad de la afectación que recibe una persona es muy alta y muy importante. Entonces, el derecho de defensa lo vamos a concebir que en un procedimiento hay una parte que ejercita una acción y otra parte que va a ejercitar una excepción que es su defensa, ¿sí? Aunque pareciera ilógico, el que ejerce una acción, pues también está ejercitando un derecho de defensa. Y en esa etapa de ejercitar el derecho de defensa, debe tener la oportunidad de tener una audiencia plena, como sucede también, por ejemplo, en el demandado en un juicio. Continuando con estas ideas, decimos, bueno, el derecho de tutela judicial efectiva y el concepto de derecho de defensa y el concepto de proceso debido no lo podemos limitar a esos 4 aspectos que nos dice la Suprema Corte, en mi opinión, en mi humilde opinión. Yo creo que el derecho de defensa es un sistema complejo. La tutela judicial efectiva es un sistema muy completo y muy vasto. Bastaría yo con enumerar algunos aspectos que, en mi opinión, integran ese sistema de defensa que debe tener todo gobernado. Y ustedes no me van a dejar mentir. Por ejemplo, hablamos del principio de presunción de inocencia, del derecho de acceso a la justicia, ¿sí? Esos principios y esas garantías se encuentran contenidas en nuestra normativa constitucional y muy bien establecidos. También tenemos el derecho de intervenir en el juicio, el derecho de ejecución de la sentencia, porque no basta que a una persona se le dé el acceso a la justicia, es que tenga la oportunidad amplia de impetrar el dictado de una sentencia por un órgano jurisdiccional, que tenga la oportunidad de ejercer su acción en un juicio civil, sino que además es necesario que sin ningún obstáculo se le permita intervenir en el procedimiento de la forma más amplia.
Tenemos también el principio de igualdad procesal. Tenemos también el principio del juez imparcial, el principio de inmediación y celeridad procesal, ¿sí? Igualdad en la intervención en el juicio, el principio de contradicción, el principio de publicidad, el de concentración, el de adquisición procesal. Y yo en ese sentido agregaría un etcétera para indicar que son muchos los elementos que componen el concepto de proceso debido y tutela judicial efectiva. Por tanto, digo, no es suficiente hablar en términos generales de un derecho de defensa o de proceso debido, sino que es necesario particularizar en esos elementos para comprender con exactitud lo que es el proceso debido. Estos principios, ¿sí?, que yo he enumerado y que hay más todavía, ¿sí?, que a lo mejor en esta práctica podrá hacer referencia a algún otro, son verdaderas reglas, ¿sí?, son verdaderas normas, ¿sí?, que dejan, muchas veces, quiero decir yo, se identifica el principio como un valor, ¿sí?, pero el principio también es una regla, es una norma. ¿Sí? Esa normatividad o ese desarrollo de esa norma, nosotros no está precisada en la ley. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de imparcialidad, cuando vamos al principio de presunción de inocencia, no lo tenemos actualmente definido en la ley. Ha sido, en su caso, pues la jurisprudencia y la doctrina la que poco a poco han ido penetrando y nos han permitido conocer hasta dónde llega el alcance de esos principios procesales que hacen efectivo realmente la realización de una tutela judicial efectiva. Miren ustedes, les quiero leer el contenido del artículo 24 de la Constitución Española y sobre el tema nos dice: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. En ningún caso puede producirse indefensión, lo que yo les comentaba. El sistema de proceso debido es un sistema hermético. Y digo que es hermético porque con el tiempo se ha venido perfeccionando y se han agregado conceptos e ideas que precisamente no nos van a permitir que en algún caso se llegue a producir indefensión. El proceso para mí es un método, un procedimiento, es lo que quiero decir, ¿sí?, para buscar, ¿sí?, finalmente una verdad, ¿sí?, en un caso concreto, en una controversia. Decía un autor, Augusto de Morero, es la forma como fundamentalmente las partes tienen la posibilidad de allegar al procedimiento datos, elementos, pruebas, ¿sí?, conocimiento, para que se pueda volver. Es verdaderamente una investigación que se hace para que de manera científica, y ya diría yo en estos tiempos, ya no es la convicción del juez, ¿sí?, no es el sentido de que el juez pueda estar convencido sobre sí o no sobre determinados hechos y finalmente dictar su sentencia, sino que, digamos, en un procedimiento, en un procesalismo, digamos yo, científico, se van a llegar datos, ¿sí?, de tal manera que pueda, al dictarse una sentencia, llegarse con mayor certeza al conocimiento de los hechos. De otra manera, digamos, podemos decir
que estamos resolviendo un procedimiento penal, ¿sí?, en un sistema de posibilidades en que la certeza que podamos tener no nos puede llevar a un conocimiento muy cercano, muy próximo, o diría yo, exactamente al conocimiento de los hechos. Por eso se requieren todos estos elementos que estamos hablando para estar precisamente en un sistema de un proceso debido, de una tutela judicial, dice la palabra, efectiva, real, en un proceso limpio que no tenga vicios, ¿sí?, en el conocimiento, para llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué pasaría si dictamos 100 sentencias y de esas 100 sentencias, por decir, en 80 tuvimos un conocimiento muy próximo a la verdad, y en las otras 20, ¿sí?, sucede todo lo contrario, que se dicta una resolución sin un conocimiento muy cierto de los hechos? Yo creo que bastaría que estuviéramos en esa posibilidad de un 20% para que nos viéramos obligados a reflexionar sobre la necesidad de que realmente podamos lograr un procedimiento que se acerque mucho a esa tutela judicial efectiva que nos habla la Constitución española. Ahora bien, en nuestro caso, y esto es un tema que he dado yo, que he venido yo manejando hace cierto tiempo, yo parto de la idea precisamente de nuestro sistema que la Constitución, nuestra Constitución establece acerca del procedimiento, del proceso debido. Adelanté y les decía que nuestro sistema constitucional, pues yo digo que del proceso, en cuanto a su regulación, es de los más avanzados en el mundo, ¿sí? Les comenté el caso de la Constitución española, por aquí traía yo lo que dice la Constitución argentina, y realmente la regulación que se hace de ese proceso debido no es tan amplia y tan precisa como lo establece nuestra Constitución. Ahora bien, nuestra Constitución, cuando establece en los artículos 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución lo que podríamos llamar el proceso debido, en mi opinión, adopta el criterio o el concepto de lo que se ha venido manejando, la constitucionalización del derecho, ¿sí? ¿Por qué hablo de esa manera? Porque precisamente es en la Constitución donde se regula el procedimiento, ¿sí?, donde se regula el juicio. Y por ejemplo, un autor nos dice, Roberto Barroso, dice que esa corriente de constitucionalización del derecho surge básicamente en el mundo, ¿verdad?, como producto de una, ya no es el conocimiento convencional que podamos tener nosotros de derecho, sino que es una necesidad que se ha encontrado de tratar de que nuestras autoridades respeten, ¿sí?, en mayor medida el proceso debido. Pero en ese procedimiento, en esa evolución de este concepto de la constitucionalización del derecho, y en este caso del derecho procesal, ¿sí?, del derecho procesal, porque el contenido de los artículos que les mencioné bien pudo haber estado en algún código procesal o en algún código procesales. Sin embargo, nuestra Constitución es muy específica, es muy concreta y regula el procedimiento de una manera muy vasta. En primer lugar, desde el punto de vista doctrinal,
es un tema muy importante. El reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución. Pero hablar de normas, ¿sí? Cuando hablar de la fuerza normativa de la Constitución, normalmente decimos que las constituciones no son normas, ¿sí? O cuando menos no son normas ordinarias, ¿sí? Pero en este proceso de constitucionalización del derecho procesal, porque eso es lo que realmente sucede, se reconoce a la Constitución la calidad de norma. Pero cuando a la Constitución se le reconoce la calidad de norma, ¿qué es lo que sucede? La consecuencia es que los jueces y los operadores de derecho la puedan aplicar, ¿sí? Sin necesidad de que el legislador expida una norma, ¿sí? Para que el operador, el juez, la pueda aplicar. Yo recuerdo que en mis inicios como secretario, juzgado, cuando existían una norma constitucional y no existía la reglamentación correspondiente, o el legislador no había emitido la norma ordinaria para aterrizar el contenido, decimos, pues no la podemos aplicar. Sin embargo, con este concepto en que se reconoce a la Constitución como norma, es posible ocurrir a la normativa constitucional, a las normas constitucionales, para que el operador las aplique directamente, ¿sí? Es uno de los grandes conceptos que han venido evolucionando y que han venido surgiendo. En segundo lugar, es la expansión de la jurisdicción constitucional. Es otro tema que nosotros no podemos realmente negar, ¿verdad? Que cada vez se ha procurado que prevalezca las normas constitucionales, estableciendo, en primer lugar, tribunales establecidos ex profeso para que hagan ese control de la constitucionalidad, ¿sí? Pero también con la otra idea de que si consideramos que la Constitución es una norma, digamos, y la equiparamos a una norma ordinaria, va a ser posible que cualquier juez y cualquier operador jurídico pueda aplicar la Constitución. Y yo creo que la intención del constituyente en este caso, tratándose del proceso de debido, la intención es muy precisa y el mensaje es muy claro: aplica la norma constitucional. Y yo hace un rato comentaba lo que está pasando ahora acá en materia de derechos humanos, ¿verdad? Ahora tenemos un control de la convencionalidad ex oficio. Bueno, y no vamos a aplicar las normas constitucionales ex oficio. Bueno, yo creo que el tratándose del proceso debido surge esa gran oportunidad, ¿sí?, para recurrir a la normativa constitucional para precisamente que se dé, que sea un proceso debido y para que se dé un proceso justo como el que estamos nosotros mencionando. Examinemos el contenido de los artículos que hace un momento yo les mencioné, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años en una plática hablamos del artículo 16 constitucional. Es un artículo que es muy poderoso, con gran poder, porque dice, a nadie se le puede molestar en su persona, familia, posesión, bueno, pero, ¿sí?, salvo que mandamiento escrito de autoridad que nos dé el motivo de la causa legal del procedimiento, ¿sí? Allí dice la causa legal del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en materia administrativa, y eso yo lo he percibido, por ejemplo, cuando se dicta el auto de erradicación en un procedimiento cualquiera, pero especifiquemos en materia de responsabilidades, yo digo que ese auto debe estar fundado y motivado, ¿sí? Pero que además ese auto debe
enseñarnos o mostrarnos esa probabilidad de la responsabilidad, ¿sí?, de la persona a la que se le está iniciando procedimiento. Y además deben estar contenidos en ese auto los hechos que precisamente, ¿sí?, nos demuestren que, a manera como suceda en materia penal, ¿no?, que se establezca cuál la circunstancia de que se surte el tipo, ¿sí?, que señala la infracción por parte del servidor público. ¿Qué sucedería si no hubiera esa probabilidad de que esa persona es responsable? Se le molestaría, obviamente, pero en ese tema diríamos nosotros que sería injustificado si no hay una razón suficiente para iniciarle el procedimiento. Bueno, pero veamos ustedes la riqueza de esas de las normas constitucionales que yo les mencionaba. Bueno, ahora bien, si partiéramos nosotros que nuestra Constitución habla de formalidades esenciales del procedimiento, ¿qué sucedería, ¿verdad?, si nosotros tenemos un bagaje muy importante de elementos o de principios, como por ejemplo el derecho a la igualdad procesal, el de imparcialidad, el de inmediación y el de celeridad procesal, igualdad procesal? Si nosotros tenemos ese concepto de formalidades, yo digo, bueno, yo creo que todos esos elementos que realmente nos van a dar seguridad, nos van a dar certeza y que a su vez van a servir como límites a la autoridad que tramita un procedimiento, pues ¿por qué no decimos que esa también tiene la categoría de formalidad del procedimiento, ¿sí? No nos limitemos, como le decía hace un momento, a decir, bueno, notifícale, dale la oportunidad de ofrecer pruebas. Enseguida, dale la oportunidad que formule los alegatos y determine la sentencia. No. ¿Qué es lo que sucede? Cuando existe pues esa oportunidad de ofrecer pruebas, esa oportunidad de ofrecer pruebas debe reunir ciertos principios y ciertos requisitos. Por ejemplo, decimos, debe respetarse por el juez en el procedimiento ese principio de contradicción. Debe haber una igualdad procesal. Debe haber una imparcialidad por parte del juzgador. No limitemos solamente a decir, bueno, que tenga la oportunidad de ofrecer pruebas. No, dale la oportunidad que esto se haga bajo cierto condicionamiento. Precisamente cuando hablamos del proceso, yo creo que tienen una gran importancia los principios procesales. Lean ustedes el artículo 20 constitucional. Dice, habla de la publicidad del proceso, habla del juez imparcial, habla de la igualdad. Y yo digo, bueno, cuando una norma constitucional es susceptible de ser aplicado a otros ámbitos o a otras áreas del proceso, es válido hacerlo. ¿Sí? No me debo yo limitar solamente al proceso penal. Por ejemplo, si hablo yo en el artículo 20 constitucional, que así lo establece, que debe haber una igualdad entre las partes, que debe haber imparcialidad por parte del juzgador, esto es susceptible de ser aplicado a todos los procedimientos.
sobre todo partiendo de la base de que para que ese proceso que yo llamo de constitucionalización del derecho, y en particular en este caso del derecho procesal, sea eficaz, es necesario, ¿sí?, que suceda esa aplicación de esos principios de la manera más amplia. Magistrado, ¿me Sí. permites un minuto? ¿Un segundito? Sí, claro. Sí, perdón. Perdonen la interrupción, magistrado, le ruego su comprensión. ¿Ha habido, tuvo usted un éxito rotundo en afluencia? Hay mucha gente afuera que quiere escuchar su conferencia también. Entonces, aquí la Cámara nos pide que movamos la conferencia al lobby que está aquí abajo, hay más sitio para la gente. Ya está dispuesto ahí el presidio. Si usted no tuviera inconveniente, que nos pudiéramos mover, tardaríamos unos minutos en mover cámaras y también mencionábamos la cuestión de los principios contenidos en la Constitución, en este caso en la normativa que establece el proceso debido en nuestro sistema de protección constitucional. Como les comentaba, existía la creencia de que los principios solamente podrían ser aplicados siempre y cuando el legislador ordinario estableciera la ley ordinaria que hiciera que fuera aplicable el principio constitucional. Pero de conformidad con la nueva temática doctrinal, de conformidad con el contenido de nuestro sistema, los artículos que yo les refería, el 14, el 16, 17, 18, 19, 20 constitucionales, en mi opinión, el constituyente establece el sistema de que ya el operador jurídico, el juez, pueda aplicar directamente esos artículos. Y todos sabemos que para poder aplicar un precepto, un artículo, pues es necesario en primer lugar interpretarlo, es necesario también integrar la norma a un sistema, al sistema constitucional. Entonces, ya, ¿quién va a hacer las funciones del legislador? Obviamente va a ser el operador jurídico, va a ser el juez, va a ser el abogado el que litiga, va a ser posible que esa normativa constitucional aterrice en cada uno de los casos concretos. Y ahorita tenemos el campo muy propicio para hacerlo. ¿Por qué? Porque con la reforma del artículo 1 constitucional, ahí establece, por ejemplo, la posibilidad de establecer un control convencional. Y entonces digo yo, bueno, ¿y por qué no hablamos nosotros de un control de la constitucionalidad? ¿Por qué no hablamos de esa posibilidad de que el operador del derecho pueda aplicar directamente las normas constitucionales? Porque inclusive se los sugiero, lo digo, o pienso que el constituyente así lo concibió. No puede ser de otra manera que haya reformado nuestro sistema de proceso debido a tal grado que en el artículo 20 de la Constitución se establecen diversos principios. Está el de publicidad, está el principio de igualdad, de presunción de inocencia, de igualdad procesal, hay otros. Entonces, el operador jurídico ya es posible que aplique directamente, de forma inmediata, como lo dicen algunos autores, en concreto Ricardo Guastini, ya son de aplicación inmediata y directa. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a garantizar más directamente y más eficientemente el proceso debido. Claro, que en ese procedimiento, ¿sí?,
que nosotros vamos a formar o instrumentar hasta aplicar la norma constitucional, viene otra parte, otro concepto muy importante. En ese proceso de constitucionalización del derecho procesal, se habla del concepto de sobreinterpretar la Constitución. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, ampliar, ¿sí?, de tal manera, en una interpretación extensiva de la normatividad constitucional, al grado tal de que sea posible aplicar de manera efectiva el precepto constitucional. Si, por ejemplo, el principio de celeridad procesal, que lo establece la Constitución en el artículo 20, cuando tengamos un caso, es posible interpretar ese concepto, esa idea, con la finalidad de que tengamos una tutela judicial efectiva, que sea real, que no quede solamente como una declaratoria de un buen propósito, sino que en la práctica esos preceptos se traduzcan en una efectiva tutela. Entonces tenemos aquí otro concepto, el concepto de sobreinterpretar la Constitución. Tenemos el concepto de la Constitución es una norma, como cualquiera que existe en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil, en un ordenamiento procesal de carácter administrativo. Bueno, pero aquí sucede una cosa muy importante. ¿Qué necesitamos? Ya tenemos ciertos ingredientes para que pueda operar nuestro sistema. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el elemento más importante, el elemento del operador jurídico, del juez. El juez que va a aplicar la normativa constitucional, pues en primer lugar se requiere que los jueces tengamos una preparación muy amplia, una preparación muy profunda acerca de todos estos temas. Yo creo que ahora que se aplica el control de la convencionalidad, hemos tenido algunos problemas al tratar de aplicar las convenciones, que nos falta, de alguna manera, nos falta escuela, nos falta conocimientos, nos falta técnica, ¿sí?, precisamente para realizar ese control de la convencionalidad. Y yo creo que si transformamos o trasladamos ese control de la convencionalidad, la trasladamos al tema de la constitucionalidad, sería la misma problemática. Interpretar una norma no es sencillo, y menos si se trata de una norma constitucional. ¿Por qué? Normalmente las normas constitucionales, y en este caso las convencionales, son normas de una estructura muy amplia, ¿sí?, que dejan una gran posibilidad de interpretación por parte de los jugadores. Por ejemplo, si hablamos de la Convención Americana, que dice, todas las personas tendrán derecho a un recurso rápido y sencillo. ¿Qué es rápido y sencillo? Pues yo creo que se requiere mucha labor de interpretación y de argumentación para entender el concepto, para entender la idea, ¿sí? Por ejemplo, el octavo dice, todas las personas a quien se le va a afectar algún derecho deberá seguirse un juicio. ¿Qué es más completo, la Convención Americana o nuestro sistema de proceso debido? Obviamente nuestro sistema de proceso debido es muy completo, porque las reformas que ha tenido esos artículos, básicamente, pues han tenido aportaciones de la doctrina, pero también han tenido aportación de las tesis, por ejemplo, de la Corte.
de la práctica procesal. Están normas muy enriquecidas que si se llevaran a la práctica tendríamos un sistema de tutela judicial efectiva muy completo. Miren ustedes. Voy a empezar con el artículo 14 constitucional. Si nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Yo creo que el tema de las formalidades ya más o menos lo hacemos nosotros desentrañado. El artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Digamos, si comparamos el ámbito tutelar, de tutela que tiene el 14 y el 16, podemos decir que el artículo 16 establece un sistema de tutela más amplia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no el requisito de juicio no lo está pidiendo para privar, sino es suficiente que una persona pueda tener un acto de molestia para que la autoridad se encuentre obligada a fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Pero no solamente, claro, no nos podríamos poner a analizar todo el contenido del artículo 16 constitucional, pero concretamente en cuanto al sistema de tutela judicial efectiva, diría yo al artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Aquí una palabra muy interesante. Dice, todos los tribunales estarán expeditos para impartirla en los términos y plazos que fijen las leyes. Consultando, ¿qué voy a entender yo por expeditez? En algún momento podemos pensar, bueno, lo expedito es lo que es rápido, ¿no? Pero yendo a la historia del concepto, expeditez nos quiere decir que esa justicia se aplique sin obstáculos. Cualquier obstáculo que se pueda generar en la impartición de justicia será contrario al artículo 17 constitucional. Ahora bien, ustedes piensan que si en una comunidad, en una sociedad, no se encuentran los suficientes tribunales para desahogar todos los asuntos que se requieran, podría ser contrario al artículo 17 constitucional, la situación real que estamos viviendo. ¿Qué sucedería si también en una comunidad o en una sociedad no existen los suficientes órganos para desahogar oportunamente los asuntos? ¿No será contrario al artículo 17 constitucional? ¿Qué sucedería si en un procedimiento el juez de alguna manera pone obstáculos para la tramitación del procedimiento? Se violaría el artículo 17 constitucional, indudablemente, ¿no?
¿Esto lo dice la Convención Americana? No lo dice la Convención Americana, pero nuestra Constitución en forma muy precisa lo establece. Dice, en los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora bien, ¿qué más hay en ese artículo? Dice, de manera pronta, en tiempo. Justicia denegada no es justicia. Siempre la impartición de justicia se debe impartir en un tiempo razonable, ¿sí? Es el concepto que se ha aplicado. Que esto sea de manera razonable. ¿Qué sucede cuando el término en que se emite un juicio, se dice sentencia, ya sobrepasó el tiempo de lo que podamos decir que es razonable? Usted está violando el artículo 17 constitucional. Y aquí podríamos, yo les voy a contar un caso. Cuando yo era magistrado de materia administrativa, se promovió una queja administrativa, pero la queja administrativa no era en contra del magistrado, era en contra del Consejo de la Judicatura Federal, porque no establecía más órganos para que el tribunal en que yo estaba pudiera desahogar con mayor prontitud los asuntos. Dice, a esos extremos podremos llegar, debe ser pronta. Justicia que no es pronta es justicia que es denegada. ¿Qué hablamos por incompleta? Debe ser total. Aquí se me viene a mi mente el principio de congruencia. Cuando yo planteo una demanda, resuelve todas mis pretensiones. Resuelve mis pretensiones de conformidad con la litis planteada. Por otra parte dice, la justicia será imparcial. No, dice, un juez no es imparcial cuando tiene favoritismo hacia una de las partes. Y claro, que eso se puede fácilmente detectar cuando un juzgador está favoreciendo a una de las partes, ¿no? Y ya existen sistemas, por ejemplo, para declarar el impedimento de un magistrado y de un juez para conocer de los asuntos. Luego, base del artículo dice, su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Aquí una cosa muy importante, dice, su servicio será gratuito. O sea, la aplicación de la justicia constitucionalmente se establece como que es un servicio público la administración de justicia. Y eso precisamente es lo que viene también a ajustar y a concebir el servicio de justicia como una característica propia de lo que ahora se viene a concebir como el Estado, como un Estado social y democrático y constitucional de derecho. Es social, ¿por qué? Porque tiene la necesidad de prestar el servicio público de la manera que sea más eficiente, que sea más correcta. Iríamos por ahí para analizar otro artículo, 17. Por ejemplo, el 18 dice, solo por delito que merezca pena corporal, pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva. Cito que de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El 19 nos dice, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado
el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado no cometió o participó en su comisión. O sea, ven ustedes cómo se van estableciendo límites, se van estableciendo principios y todos esos artículos establecen un sistema bastante complejo y completo, ¿sí? Por ejemplo, hay otro, en el mismo artículo 19, establece el principio de litis cerrada. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela del proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda acatarse la acumulación si fuere conducente. Aquí está el principio de litis cerrada, ¿no?, que rige tanto en materia civil como en materia penal. ¿Por qué de litis cerrada? En materia civil, ¿cuándo se forma el principio de litis cerrada? Bueno, viene la contestación, viene la demanda, viene la contestación, y ya los hechos que se establecieron en ese momento ya no podrán ser alterados por el juez ni por las partes. Todas las pruebas irán en función de esos hechos que fueron establecidos en esa litis cerrada. Por ejemplo, en materia de responsabilidades de funcionarios públicos, procedimiento administrativo. ¿Qué sucede ahí? Cuando se le notifica a la persona a quien se le va a seguir el procedimiento, se le notifican los hechos que se considera motivaron la infracción de la Ley Federal de Responsabilidades, todo el procedimiento se va a seguir solamente por esos hechos. Ya no podrán establecerse nuevos hechos en el procedimiento. Podríamos, en una aplicación extensiva del principio de litis cerrada, ¿qué es lo que dicen? Se dice, bueno, cuando le vas a comunicar a esta persona que le inicia el procedimiento, le vas a comunicar por qué hecho le vas a seguir, señálale también las normas, ¿sí?, que se consideran infringidas. O sea, le debes señalar también las normas. ¿Qué sucede si en ese momento le señaló una norma, ¿sí?, que no se adecua a los hechos por lo que se está siguiendo el procedimiento? Se sigue todo el procedimiento, se dicta resolución, ¿y qué podríamos decir? Oye, discúlpame, pero la norma que tú me citaste, la norma que me estás indicando, no se adecua a los hechos por los que me está siguiendo el procedimiento. Si llevamos a extremo, ¿sí?, la aplicación de estos principios, por ejemplo, de litis cerrada, mencionó solamente ese principio de litis cerrada. Como les comentaba, hay muchos más en este caso. Bien, entonces ya para cerrar esta plática, me quiero referir ya concretando y aterrizando la idea de que estamos en presencia, dice, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve el principio de publicidad? Pues el principio de publicidad es un principio precisamente que sirve para garantizar la legalidad del procedimiento. Dice, bueno, ¿y por qué las audiencias serán públicas? ¿Qué tiene que ver una persona ajena a mí, se me está siguiendo un procedimiento? Precisamente el principio de publicidad, la sociedad sirve como censor, la sociedad sirve como supervisor del juez.
como supervisor del Ministerio Público para ver que el procedimiento se siga correctamente. El de concentración, luego hay procedimientos muy largos, no, pues concentremos en una sola diligencia todo el desahogo de pruebas, todo el desahogo de argumentaciones. El de continuidad, bueno, decir que el procedimiento no se va a poder paralizar, ¿no? Luego también establece el artículo 20, el de inmediación, que es, pues que el juez tiene que presidir todas las audiencias, el juez tiene que recibir todas las pruebas. En un tiempo, pues se cayó en la costumbre de que pues, el secretario, de que no testimoniar, pues el secretario. No, ahora el juez la tiene que presidir. ¿Y por qué? ¿Por qué existe ese principio? Bueno, pues porque el juez, cuando examina un testigo, cuando recibe la declaración del acusado, por ejemplo, en su declaración preparatoria, se va a dar cuenta si esta persona puede percibir realmente cometió los hechos o no los cometió. Entonces, digamos, todo este sistema tan amplio y digo tan bonito que existe en nuestra Constitución y que solamente lo que basta pues es que en un futuro podamos llevar a la realidad todos estos principios y reglas que existen en nuestra normativa constitucional. Por eso le decía, nuestra Constitución en ese sentido es una norma muy avanzada y yo creo que se ajusta a lo que les vienen diciendo, al tema de la constitucionalización de las normas procesales, que llevan a concebir a la Constitución como una norma ordinaria que es posible que apliquen los jueces y los operadores de derecho de manera directa. Pero en ese proceso de aplicación surge, pues, una sobreinterpretación amplia y también una integración amplia que van en función precisamente de lo que hemos estado hablando en esta plática, del derecho de defensa. El derecho de defensa es nuestra meta, es el objetivo, y como les comentaba también, cuidando siempre que si, aunque no esté establecido en nuestra Constitución, que esa actuación del juzgador en el proceso precisamente no ocasione ese concepto de indefensión que nos habla la Constitución española. Bueno, con eso doy terminada mi plática. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Le agradecemos mucho al magistrado García Guillén su muy amplia explicación y muy detallada explicación sobre estos aspectos de la tutela jurídica. A continuación, y siguiendo con el orden acostumbrado, voy a abrir una serie de preguntas, 3 preguntas, para que nos haga favor de contestar la sección magistrado, y si es necesario una segunda ronda de 3 preguntas. Les suplico nada más hacerlas de una forma muy breve para obviar tiempo. Adelante, quien quiera hacer la pregunta. Sí. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora, si usted tan amable, acá al principio, enfrente. Buenas tardes, yo soy el doctor Roberto Sánchez Chacón, abogado postulante. Tengo bien sabido en la capacitación que le están dando a los jueces aquí en el Distrito Federal que básicamente no van a liberar un auto de no vinculación a proceso. Esto es porque se supone que en la audiencia constitucional de vinculación a proceso el abogado postulante o defensor va a aportar elementos probatorios para no ser vinculado. Y el Ministerio Público, con la simple argumentación de que no están en la etapa de valoración, el juez va a decir efectivamente la valoración de las pruebas o de los medios de prueba es hasta el juicio oral.
y siempre van a andar vinculando a proceso. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Bueno, muchas gracias. La señora diputada pidió también la palabra para hacer una pregunta. Adelante, diputada. Bienvenida, doctora. A ver, pues muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad, es un placer, un honor tenerles aquí en este congreso que es su casa, Casa del Pueblo Mexicano. Y pues no creo que me equivoque, aquí están quienes de una u otra manera salen a litigar. Y más que pregunta, aquí yo me encantaron sus palabras del magistrado José Antonio. Nuestra Carta Magna es muy clara, muy precisa y muy certera. Pero más que pregunta, yo aquí pondría a reflexionar. Tenía bien acá el doctor mencionando a uno de los que ahorita se vienen cambios y preparación hacia los jueces, sería una reflexión a los jueces, que tuvo bien el magistrado mencionar que aquí es de dos, quien legisla y cómo se va a aplicar, quien lo legisle bien, jueces y los ministerios públicos, porque efectivamente nuestra carta, a pesar de que por ahí tiene algunas secuelas y demás, que no diríamos es perfecta, pero sí, independientemente de la comparación de otros países, creo que es la más certera. Aquí la situación sería, y también reflexión y pregunta, que ojalá y que sí se aplique tal cual, y que tenía razón también cuando decía debe ser imparcial, ojalá y sí se lleve, y que es una tarea de todos ustedes quienes les toca ser de una u otra manera quienes van a litigar y a defender esto que dice nuestra Carta Magna, el derecho de los ciudadanos. Ese es lo que yo, una reflexión para ustedes como litigantes, para los jueces, ministerios públicos, y pues no me queda más que felicitar al magistrado, porque muy claro y preciso fue en su ponencia. De verdad que ojalá y se llevara a cabo y este país funcionaría de diferente manera. No es nada más hacer las leyes como legisladores, sino la tarea es de aplicarlas tal cual. Entonces, y sería ahí la otra, ¿qué pasaría si, por ejemplo, dice el doctor ahorita con el nuevo cambio si algún juez incurre en un delito, ustedes como magistrados, ¿qué cartas van a tomar sobre estos asuntos? Obviamente me queda claro que tampoco pueden ser juez y parte, pero exactamente. Sí. Le comento, no es un delito, es una mala aplicación. Ya encontraron los defectos y van a decir, yo no me voy a meter en problemas si no vinculo a proceso. Entonces yo lo vinculo a proceso y háganle como quieran. ¿Por qué? Porque si el abogado postulante ofrece elementos probatorios para no vincular a proceso, el juez va a decir la valoración de los medios de pruebas hasta el juicio oral y con la simple sospecha se vincula. Podría decir, en teoría todo es perfecto, así leído y explicado es de color de rosa, pero la realidad es otra. Hay una juez en Baja California que hace un argumento en todas sus audiencias que se queja del nuevo sistema, en Chihuahua también ya está decayendo el sistema, en todos se está yendo para abajo porque no hay una buena aplicación y el famoso cambio de chip, si no quieren seguir haciendo lo mismo a la mexicana, incluso en el Estado de México, aun cuando es un sistema acusatorio más humanista, más garantista, existe lo que es la zona de seguridad y donde queda el principio de igualdad, la presunción de inocencia y qué es lo que dice la juez, haga lo que quiera, el imputado se queda en la zona de seguridad y adelante la audiencia. O sea, aquí en concreto, perdón, por eso yo fui clara y precisa, en concreto sus derechos que nos marca nuestra Carta Magna y el exhorto a que precisamente jueces y ministerios públicos y lo que les compete y mucho a los magistrados, que sí se aplique, porque efectivamente si hablamos ya de
un ciudadano, llámese del delito X, lo primero que dice, ¿y hacia dónde acudo? ¿Qué hago? Porque ya no existe la confianza. Aquí lo primero es que debemos es generar la confianza, pero no solamente a ellos, también a quienes la litigan, porque luego hay una frase por ahí muy vulgar que dice, ¿no?, de los abogados, ¿y por dónde me voy? ¿Y a quién creer? ¿A quién acudir? Entonces, primero uno, generar la confianza, ustedes como litigantes. La otra, generar la confianza como jueces, generar la confianza como ministerios públicos y de esa forma vamos a hacer nosotros cumplir la ley, todo lo que aplica, lo que implica más bien nuestra Carta Magna, que es muy certera, tiene mucha razón, pero hay que aplicarlo. Yo haría ese exhorto y felicitarle también y felicitarles a todos ustedes, porque de verdad que son quienes, de la mano con jueces y demás, son los que van a realmente aplicarla. Bueno, esa sería mi participación y muchas gracias. Muchas gracias, diputada. La doctora Licona tenía una pregunta también, la tercera. Bueno, mi pregunta está relacionada con el artículo 1 constitucional, que fue derivado de las reformas de junio, publicadas en junio de 2011, y es precisamente en cuanto a este principio de proceso debido, interpretado a la luz del otro principio, el que está ahí en el artículo 1 constitucional, que es el principio pro persona, es decir, la interpretación que se haga de nuestra Constitución y de los tratados internacionales acorde con aquello que le dé una mayor protección a las personas. Entonces, ¿cómo aplicaríamos ese principio? Que incluso respondería en parte la pregunta que hizo nuestro compañero el doctor Chacón. Por favor, magistrado. Yo creo que definitivamente la reforma constitucional ha significado un cambio en la forma de aplicar el derecho. Aunque todavía está en un proceso pues de asimilación de esa reforma, sí, los jueces hemos sentido esa necesidad de cambiar nuestra forma de concebir las disposiciones legales en un sentido, digamos, más proteccionista para la persona. Es cierto, como dice la doctora Chacón, el principio de pro persona lo tenemos presente todos los días a la hora que aplicamos la ley. Sin embargo, si tratándose del caso concreto del proceso debido, lo vine comentando yo en mi plática, cuando vamos a aplicar una convención o vamos a aplicar normas constitucionales, tenemos que ponderar qué disposición o qué ordenamiento es más proteccionista, va mejor a favor del principio de persona, y hasta ahora hemos tenido, digamos, las probabilidades de un 90%, casi siempre, por ejemplo, en el caso del proceso debido sentimos que es más proteccionista nuestra normatividad porque es más precisa, porque es más amplia, lo he venido diciendo toda la plática, que la disposición convencional, que en este caso son el artículo 8 y el 25 de la Convención Americana, son disposiciones muy abstractas y que inclusive tratándose de la interpretación de nuestra normativa constitucional, pues ya existe mucha jurisprudencia de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados. Por eso, ponderando ya el tema de la aplicación,
pues decimos es aplicable el sistema que tiene establecido el sistema judicial mexicano. ¿Por qué? Porque es más garantista, porque es más proteccionista. Muchas gracias, magistrado. Abrimos otras 3 preguntas del público, si existen todavía. Por favor, la primera. Maestro José Antonio García Guillén, felicidades por su ponencia. Soy licenciado Martín Reyes Favela, de la UVM Derecho. Aunque haya fallas, creo que el debido proceso es un sistema que nos viene a traer muchas bondades al sistema judicial en México y que ojalá alcanzara al sistema penitenciario, que sabemos que tiene tantas grietas donde podría hacerse algo al respecto. Sin embargo, una pregunta muy concreta. Por parte de los abogados litigantes, sobre todo, ¿habrá en este nuevo sistema oral adversarial lo que se dice la acreditación? Escuchaba yo con un señor juez en el Estado de México que pues esto en su momento va a ayudar mucho a los abogados, aún aquellos con años de experiencia, que les permita de una manera más clara poder litigar en los juicios orales. Esto de la acreditación va a ser algo que el Congreso, en este caso, se lleve a cabo de manera formal, sea una cuestión jurídica, una cuestión obligatoria para poder litigar en juicios orales, o es algo que se está viendo. Gracias. Gracias. La segunda, ¿hay alguna? Nada más les ruego sean breves, por favor. Por favor. Buenas tardes, magistrado. Salvador Contreras, litigante. ¿Estas reglas o principios del proceso debido que usted menciona se aplicaría a todas y cada una de las materias que conforma el derecho? Se lo pregunto porque sabemos que hay ciertas materias que les nombramos de estricto derecho, es decir, no se manejan tanto reglas o principios, sino lo que dice la literalidad de la ley, como sería un ejemplo la materia administrativa, nada más. Gracias. La tercera. Bueno, si no hay nadie más, le damos la palabra al señor magistrado para que la responda. Sí, mire, yo soy magistrado en materia administrativa. Desconozco la problemática de los juicios orales porque creo que esto nomás va a ser materia penal, ¿sí? Usted me hablaba del tema de la acreditación. O sea, la acreditación supongo yo que debe acreditar que tiene la capacitación para participar en los juicios orales. Desde luego que esto va a ser, ahora sí como hablamos de derechos humanos, es un cambio de chip, ¿no? La anterior Constitución decía, el anterior sistema dice, una persona podrá tener defensa por una persona de su confianza. Sin embargo, ahora solamente van a ser aquellos que tengan una acreditación, una capacitación en la materia de juicios orales, ¿sí? Entonces yo pienso que sí, en mi opinión, sí sería un obstáculo para que una persona pueda tener la adecuada y debida defensa. Sí, en ese sentido es lo que yo pienso, ¿no? Ahora, por lo que dice aquí el licenciado, bueno, lo que yo expuse acerca del proceso debido, lo estoy relacionando con todas las materias, ¿sí? Con todas las materias. Es una exposición general. Inclusive dije, aunque estas normas, ¿sí?, del artículo 20 o estos principios están relacionados con el juicio oral o el proceso penal, cuando existan las mismas razones y en una sobreinterpretación de la normatividad constitucional, en una interpretación extensiva, deben aplicarse a todos los procedimientos, sea el civil, sea el laboral o sea el administrativo, porque los principios procesales de que hemos comentado son aplicables a todas las materias. Muy amable, magistrado. Bueno, como hemos visto todos aquí hoy en la tarde, pues el tema da para mucho, no es para una sola conferencia. Estamos haciendo un esfuerzo aquí en el CEDIP para que quincenalmente algún magistrado, algún juez de distrito nos venga a seguir aclarando cuestiones que están en la mente de todos los abogados y que, bueno, no agotamos en una sola sesión. Yo le agradezco muchísimo al señor magistrado su profunda ponencia
Y no me queda más que agradecer a nombre del director general del CEDIP, el licenciado Sami David, su participación entusiasta. Al mismo tiempo, y para concluir, yo le pediría a la señora diputada Navarrete que en nombre del CEDIP le haga entrega al señor magistrado de un modesto reconocimiento por parte de la institución. Gracias. En nombre de la 62 legislatura de esta honorable Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de Derecho y Investigaciones Parlamentarias, otorgamos y otorgan, que somos todos. Y creo que también en presencia de aquí de los litigantes, enhorabuena, les felicito y más a nuestro magistrado por estar aquí. Le otorgamos este diploma de corazón, este congreso y la escuela se lo otorga de corazón. Pues enhorabuena, magistrado, bienvenido, esta es su casa y, híjole, pues con mucho cariño se lo entregamos en nombre de la escuela, de esta cámara, y este paquetito, dice la doctora, con mucho cariño, y nuevamente mil gracias por estar aquí y gracias por su bella ponencia. Muchas gracias. Muy amables, gracias a todos. Hasta la siguiente convocatoria del CEDIP, aquí los esperamos. Queríamos decirles en concreto de qué se trata. Es una conferencia magistral acerca de los derechos humanos, justamente en el contexto constitucional, y vendrá con nosotros el magistrado César Arturo Morales Ramírez, que es magistrado del 12º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Es el 10 de septiembre a las 10 horas, entonces esperamos contar con su presencia y le damos nuevamente las gracias a nuestro ponente, por supuesto, a nuestra querida diputada, la diputada Joaquina Navarrete Contreras, el doctor Juan Ramírez Marín, bueno, y ya dije que el magistrado José Antonio García Guillén, nuestro ponente, muchísimas gracias. Entonces no falten, por favor, para el día, ¿qué les dije qué día? Bien, ¿a qué horas? A las 10 horas, para que estén ustedes aquí con este tema tan interesante que es cuál es la jerarquía de los tratados de derecho, los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro ámbito constitucional. Muchísimas gracias. Muy amable, magistrado. Muchas gracias. Está muy bien,